Hola, bienvenidos a NCPD en vivo de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad, NCPD. Nuestra misión está arraigada en los valores del Evangelio que afirman la dignidad de cada persona. NCPD trabaja de manera conjunta para asegurar la participación significativa de las personas con discapacidades en todos los aspectos de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Soy Esther García, directora de Extensión Comunitaria y Relaciones Diocesanas de NCPD. Es para mí un honor presentar a nuestra invitada de hoy, Estela Hell, quien vive en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. En el mes de la apreciación sobre el autismo, Estela nos compartirá las enseñanzas y bendiciones de su vida familiar. Con sus 3 hijos con autismo, estos consejos nos ayudarán a nosotros como padres, catequistas y a todos en general a vivir nuestra vida llena del amor por todos, como hermanos en Cristo y en la fe. Gracias por acompañarnos, Estela. Un placer, muchas gracias. Y nos vamos a poner en la presencia del Señor con nuestra oración que tenemos en el mes de la apreciación sobre el autismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, bendice hoy de manera especial todos los niños, adultos y familias que ven el mundo a través de la ventana del autismo. Que tu espíritu arda y brille en ellos y a todos quienes celebran y honran la riqueza de nuestra diversidad. Durante abril, mes de la apreciación sobre el autismo. Concédenos, Señor, la sabiduría de ver tu imagen reflejada en todas nuestras diferencias y reconocer las cualidades únicas de cada uno que cada uno tenemos para ofrecer. Que las puertas del ministerio en nuestra iglesia sigan abriéndose de par en par y den la bienvenida a toda la familia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muy bendecidos contigo, Estela, por estar presente y por las enseñanzas que nos traes como madre de familia con esas bendiciones. Nos gustaría que nos hablaras acerca de ti y de cómo es que estás en este hermoso ministerio. Claro que sí, muchas gracias, Esther, por la invitación. Pues yo soy originaria de México, del centro de México. Vine a Houston para ir a la universidad, a la Escuela de Arte de Texas. Y cuando llegué aquí descubrí por primera vez preguntas respecto a mi fe, de por qué mi fe, por qué mis creencias, por qué la fe católica. Era algo diferente para mí cuando crecí en un ambiente donde prácticamente era muy aceptada mi fe. Fue muy interesante para mí el descubrir cómo hablar de mi fe y cómo compartirla con los demás. Y en esa etapa temprana me empezó el deseo de poder compartir lo que yo sentía era un tesoro en mi fe. Y no sabía yo que un par de décadas después, ese mismo conocimiento y esa misma inquietud que nuestro Señor me puso cuando recién llegué a Houston y a Estados Unidos, me iba a servir para poder compartir la esperanza y el consuelo y las gracias que Dios nuestro Señor nos otorga a mí, a mi esposo y a nuestra familia en estas circunstancias peculiares, que tenemos con nuestros niños con discapacidades. ¿Cómo afecta la discapacidad en su familia? Porque uno, yo tengo un hijo, soy muy bendecida, tengo un hijo con autismo y es mi motor, y gracias a él he aprendido mucho y he podido servir a otras familias. Pero yo voy a aprender de usted, Estela, porque tiene 3 hijos. Yo estoy aquí, soy una de las primeras que voy a aprender y estoy muy agradecida por esos consejos que nos va a dar, cómo afecta en la familia, cómo se vive en la familia. Pues por nuestra parte, precisamente como son nuestros 3 niños que están en el espectro del autismo y sus necesidades son variadas, hemos tenido que ser muy creativos en cuanto a cuándo retarlos, cuándo apoyarlos en toda
su educación y en toda su formación. Y eso no excluye la fe. Eso no excluye la participación de lo que están llamados, a lo que están llamados, a participar en nuestros sacramentos, en nuestra fe y en lo que está tal vez no fácilmente disponible para ellos, porque muchas veces no existen ya los programas establecidos para invitarlos a que se unan a los diferentes aspectos de nuestra liturgia y de nuestra iglesia, pero como en muchas otras partes, empezamos a ver esas barreras y empezamos a tratar de superar esas barreras. Eso es por el lado de madre de familia. Pero Dios nuestro Señor también me ha permitido tener otro aspecto como hija de Dios. Mira, Esther, como madre con 3 niños con autismo, paso innumerables horas trabajando en una formación de conexiones, ¿verdad? Del lado de que los motivo, los obstruyo, ofrezco recompensa, etcétera. Pero todo esto mi misión es que se conecten conmigo. Y una vez se conectan entonces trabajo en expandir esos momentos de conexión y esos momentos de diálogo, verbal o no verbal. Y lo que estoy haciendo es invitándolos a que dejen ese mundo cómodo al que se retraen y se unan al mío. Y muchas veces es difícil para ellos unirse a mi mundo. Mi mundo es demasiado ruidoso o el aspecto sensorial es abrumador. Es difícil para ellos unirse a mi mundo. Entonces los motivo con cariño, con palabras, con juguetes, con recompensas, con lo que yo pueda para que se conecten a mí. Y eso me ha ayudado por el lado espiritual de ver cómo mi Padre Dios hace lo mismo conmigo. Cómo mi Padre Dios me invita a dejar ese mundo deseado al que yo me retraía cuando decía, ¿dónde está la familia ideal que yo me había imaginado? Y me invita a este mundo que a veces parece abrumador, pero es su visión para mí. Entonces, el poder apreciar cuando yo lo hago con mis niños me ayuda a aprender cómo Dios lo hace conmigo. Cuando me invita con un hermoso amanecer o atardecer, cuando contesta mi oración o cuando me da consuelo por una oración que aún no he recibido respuesta. Entonces, es un aprendizaje desde el punto de vista de cómo ayudar a compartir la fe como madre de familia y cómo recibir esa invitación a conexión como hija de Dios. Eso es un gran regalo que he recibido. No lo pudo haber dicho mejor, Estela. Es una semejanza hermosa y cómo uno debe de aprender del amor de Dios y debemos reflejar ese amor que Dios tiene con nosotros. Qué hermosa comparación. ¿Qué consejo daría usted a una persona que es madre y que acaba de enterarse que su hijo tiene una discapacidad, que no sabe qué hacer y se siente abrumada, como dice usted? ¿Qué le aconseja, Estela? En primer lugar, el comprender que es un dolor que no minimiza en absoluto lo que uno desea para su niño. Es una etapa muy difícil al principio cuando recibes el diagnóstico. Muchas veces sientes tu corazón roto. Sin embargo, la fuerza que existe dentro de el saber que vas a utilizar los recursos que Dios nuestro Señor ponga a tu disposición para hacer lo que puedas hacer en el momento que lo puedes hacer. No pienses cómo vas a resolver el resto de la vida de tu bebé, de tu niño, de tu joven. No, es demasiado, pero sí puedes hacer algo ahora. Puedes hacer algo ahora dentro del confort de lo que pueden recibir. Ciertas de las decisiones que vas a tomar día a día son una cadenita
que después les va a ayudar para tomar decisiones más grandes. Entonces, por ejemplo, mis niños tienen muy buena memoria, pero son muy inflexibles. Entonces, el hecho de que tenemos tiempo en las mañanas cuando los llevo a la escuela para posicionarlos de una manera que vayan a aprovechar su día, utilizamos cosas como a ellos les gusta mucho y tienen buena memoria, utilizamos cosas como oraciones repetitivas. Entonces, por las mañanas ponemos en audio por ejemplo, la coronilla o alguna de sus oraciones preferidas, la novena de la confianza, al Sagrado Corazón, etcétera. Y esa repetición les orienta su mente y su espíritu para que empiecen su día. Muchas veces uno necesita lo mismo. Está el corazón un poco intranquilo o sin saber exactamente qué nos espera en el futuro y sabemos que tenemos que tomar muchas decisiones durante el día, el orientar el espíritu al agradecimiento de lo que tenemos para trabajar con hoy y solo trabajando en lo que podemos hacer hoy, confiando que así como tomamos las mejores decisiones el día de hoy, nos van a ayudar para esas decisiones grandes. Es abrumador ya el saber que vas a manejar una vida y una familia con una discapacidad, entonces permitiéndote hacerlo de manera que sea ese día para ese día y ofreciendo lo demás al Señor. Es un mensaje muy, muy pegado al corazón y práctico el vivir día a día y no planear tanto porque no sabemos, ¿verdad? Nuestros niños que tienen diferentes estados de ánimo, a lo mejor la planeación que hicimos por un mes no va a funcionar y todo poniendo en la mano del Señor y planeando día a día es una buena, una buena manera de empezar el día. Otra cosa, ¿qué ha aprendido de tener sus hijos con necesidades especiales? ¿Cómo ha aprendido usted de ellos? Es un aspecto en el que te da una perspectiva que aprecias y agradeces cada meta lograda. Y también por eso, de mi parte, sí me sirve mucho hacerme metas pequeñitas, metas cortitas, metas del día, porque recibo tal consuelo al ver cuando, por ejemplo, ya pueden escribir su nombre o cuando ya pueden traerme lo que necesitan para hacer su sándwich y después cuando ya pueden hacer su sándwich ellos solos y después así cada meta me trae consuelo. Entonces he aprendido a celebrar los logros pequeños y grandes y he aprendido a transmitirle a ellos que vamos a celebrar esto. Y eso trae gozo en la familia en general. Porque otra cosa que pasa con niños con discapacidad, como son muy apegados a nosotros, nosotros tenemos pues sí, un peso agregado que muchas veces somos el compás emocional de nuestros niños. Entonces, al ser ese compás emocional, es mucha responsabilidad, pero a la vez nos ayuda a modular cuando su nivel de frustración está subiendo bastante, no por enojo, pero por frustración porque no pueden manejar algo, porque están fijados en algo en específico, el poder venir y apoyarlos siendo su compás emocional les sirve mucho para avanzar. Entonces, dándonos a nosotras esas pequeñas del día, nos ayuda a cargar con el peso de ser el compás emocional de toda la familia. Sí, y eso lo noté yo cuando tuve la primera charla con usted, Estela, que le comenté, es esa manera tan de hablar, tan pausada, que es como una oración. Y eso fue lo que aprendí de usted, ser ese compás para la familia, que es algo que uno como padre debe de reconocer de que
ellos lo miran a uno y así como está uno de tranquilo, van a estar ellos. Así está uno nervioso, van a estar ellos. Entonces, ese compás como ejemplo es muy importante. Y ¿Qué le eso gusta? también ayuda cuando les ayuda a uno a ellos a comprender sus emociones. Y uno puede verbalmente recordarles, no estás enojado, estás frustrado porque esperabas que pasara esto y no pasó. Eso es difícil para ti, yo lo entiendo. Entonces, es una manera para, en primer lugar, para nosotros mismos recordar que no es enojo, pero por otro lado también para darles a ellos las palabras de cómo reconozcan sus emociones, porque entonces ya vienen las herramientas, ¿verdad? Entonces ya vienen las herramientas y, ok, ya que reconoces y puedes reconocer tú en cierto momento, independientemente, cuando estés frustrado, ¿cuáles herramientas usamos cuando estás frustrado? Si necesitas respirar hondo, si necesitas algo en específico que te ayude a calmarte, pero cuando retiramos nuestra emoción y podemos ponerle nombre a la emoción que ellos están sintiendo, entonces ya después de eso les podemos dar las herramientas para manejarlo. Y eso es en cualquier ámbito, así sea en la escuela, así sea en la tienda o así sea en la iglesia. Sí, herramientas que le van a servir en la escuela y en todo lugar. Pasa con mi hijo que él sabe cuando está abrumado, empieza. Él mismo se toma su tiempo y su descanso. Y es importante que reconozcan, eso les va a ayudar a ser independientes. Ah, ¿qué le gustaría que el mundo supiera acerca de la inclusión? ¿Cómo incluir a todos? Porque si, los niños se benefician de estar todos juntos, no estar separados. Todos los niños, nuestros niños con discapacidad, sea autismo o otra discapacidad, todos aprenden de ellos mismos. Y es importante la inclusión, pero ¿qué le gustaría ah, comentar al respecto? Pues yo creo, lo acaba de mencionar usted, el incluir a personas con discapacidad en los programas que existen en cualquier lugar, pero en especial en nuestra iglesia, trae un tesoro bien grande, no solo para ellos, sino para todos los demás con quienes van a interactuar. El incluirlos, esa inclusión de que no son separados, incluidos y los sacramentos y todo esto aplica. Es muy importante. Sin embargo, para solución de la mejor manera, sí hay necesidad de recursos. La necesidad de que para hacer una inclusión de manera correcta, el saber en qué momento se pueden incluir, en qué momento necesitan espacio, qué apoyo necesitan para esa inclusión. Y a las iglesias en particular, lo que yo diría es, no se lo dejen a los padres de familia. No le digan a los padres de familia, queremos hacer una inclusión si ustedes lo organizan. No tienen el tiempo ni la capacidad de poder hacerlo. Existen personas con deseos en su corazón para hacer este trabajo. Precisamente en la iglesia a la que pertenecemos nosotros, a San Juan Vianney, hay un programa de catecismo para niños con autismo. Y aunque sus clases son por separado, los voluntarios 100% son personas de la iglesia. Para mí, eso ya es parte de la inclusión. No solo quiero ser catequista y estas son las únicas opciones que existen, pero quiero ser catequista para una clase de inclusión. También se les invita tanto a los catequistas que traigan a hermanitos, a hermanitas, que forman parte de la clase. A ciertos niños de la clase, dependiendo de su discapacidad, pueden ir a otras clases también. Entonces, requiere logística, requiere tener la disponibilidad y el deseo de querer hacer algo así en la iglesia, no dependiendo de los padres de familia. Entonces,
La inclusión es muy importante, pero hay que primero hacer el trabajo de crear la atmósfera para que funcione. Si solamente decimos, vamos a hacer inclusión, ponlos en la clase donde están todos los demás, va a crear la percepción que inclusión no funciona. Exactamente. Y tocó el punto que yo abrazo mucho, es, yo como papá sé lo que es vivir. Y cuando estuve como directora de formación de fe, tuvimos una clase, teníamos un salón de recursos y ahí iban los niños y tenían su tiempo y luego iban a la clase regular porque estaban usando dos salones para tener ese tiempo uno a uno, enseñanza uno a uno, pero también siendo parte de la comunidad. Entonces yo les dije a las catequistas y le dije al padre que es muy buen sacerdote de nuestra comunidad, le dije que me gustaría que los papás tuvieran la libertad de tomarse un café y donas en la comunidad y socializar un poco, que tuvieran tiempo de tomar la clase de Biblia, que era al mismo momento, o tener esa hora para ir a una capilla muy bonita que tenemos y hacer oraciones al Santísimo. Entonces yo les comenté a las catequistas, a los papás no les vamos a hablarles en caso que sea una necesidad del niño, pero queremos que los papás también tengan ese tiempo para nutrir su fe. También los niños y también los papás. Y yo estoy muy de acuerdo con ustedes de esa necesidad como padre que tenemos de también tener nuestro momento con Dios. Y no pedirles a los papás que nos hagan o sea, uno como padre debe de abogar por ellos y buscar esos recursos y ese es nuestro máximo trabajo, pero la iglesia debe, cuando incluye a las familias, asegurarse de que provee esos espacios para nosotros nutrirnos en la fe. Exactamente, de hecho, por medio del programa de San Juan Vianney, en primer lugar, nos permitían a mi esposo y a mí ir a misa. Le llamábamos date mass, porque teníamos años sin poder salir a ningún lado. Entonces, nuestro día libre era date mass. Entonces, mi esposo y yo nos íbamos a misa y a los niños los llevábamos a misa entre semana, porque era más cortito y empezamos a trabajar ahí la disciplina. Obviamente, después de un poquito más de un año, ya pudimos hacer la transición y ya traerlos con nosotros y hacer la misa de domingo. Pero si no hubiera existido eso, donde nosotros pudiéramos ir a misa el domingo y pudiéramos hacer tiempo en la semana para ayudarlos a ellos a crear la tolerancia, la rutina y hasta cierto punto la disciplina de ir a misa con nosotros, no hubiera sido posible. Entonces, en realidad, ellos nos dieron el primer escaloncito de lo que parecía imposible, ir a misa como familia. Y eso se debe compartir, Estela, porque otras parroquias deben de ver esos ejemplos y uno también decirlo y comentarlo para que se abran más espacios. Y siempre he escuchado que los papás no pueden asistir a misa precisamente por eso, pero es un buen ejemplo que nos está dando. ¿Qué alegrías cuando usted enseña la fe a sus hijos, las oraciones, los sacramentos? Bob, could you Ay, let tengo us take a tantas picture? anécdotas. Sí, no, son de mis favoritas. Voy a escoger dos. Una de ellas es cuando estábamos, creo que vamos a hacer la oración final ahora. No, ok, es la foto de mi familia. Son mis tres niños, Juan Pablo, el más grande, Natalia, y Tyler, el chiquito. Cuando Juan Pablo estaba haciendo su primera comunión y después de eso, cuando nos preparamos para ir a la confesión, vamos por lo general los sábados, él es un poco inflexible y rígido, entonces él siempre hace su lista de lo que va a decir a la hora de confesión. Pues creerá que empezó a hacer una lista para mí y para su papá, de cuáles él veía que eran los pecados que teníamos que ir a confesar. Esa fue una curiosa.
Otra, tenemos imágenes, también son visuales mis niños y tenemos imágenes en casi todas nuestras habitaciones. Y una vez estaba un compañerito de Juan Pablo el más grande, que Juan Pablo le dijo que no podía hacer algo porque iba a ir a misa. Y su amiguito le preguntó, ¿y a qué vas a misa? Y él le dijo, a ver a Dios. Y él le dijo, por texto, y él le dijo, ¿quién es Dios? Y Wow. Juan Pablo le tomó una foto a la imagen del Sagrado Corazón que tiene en su cuarto y le dijo, aquí te paso una foto de Dios. Entonces, dentro de su razonamiento, obviamente, conforme van aprendiendo y expandiendo su conocimiento abstracto, entienden un poco mejor, pero es una gran recompensa para mí ver que de su manera están aprendiendo su fe, que las oraciones diarias que hacemos en el carro por medio de una aplicación que está repitiéndola constantemente, crea la rutina para orientar su espíritu cuando empiezan el día y es todo, no necesito mover montañas, porque Dios nuestro Señor está trayendo las gracias y ayudándolas a comprender a su manera. Y yo lo único que puedo hacer es ayudarles a ver la puerta que Dios abrió para ellos, ayudarles a apuntarle a la puerta que Dios les dice, llama y yo te voy a abrir. Y Dios sabe cómo comunicarse con ellos mejor que yo. ¿Alguna otra enseñanza de sus hijos? Porque esa casi me hace llorar, que si traigo las lágrimas. Hay muchas. Ellos me enseñan mucho. Porque como madre cuando uno ve que sus hijos aprenden la fe, y no nada más que la aprenden, sino que aparte él ya está evangelizando, Estela. Él está evangelizando, o sea, ella es catequista. So, Ah. qué bendición de la familia. ¿Algún consejo que le pudiera dar a alguien que nos estuviera escuchando, que trabaja en la iglesia, que es algún ministro en la iglesia? ¿Qué consejos para ellos cuando reciben a una familia que tiene alguna discapacidad o que nuestros niños de repente se sienten, hacen ruidos o están incómodos? ¿Cómo decirle a los ministros en la iglesia que nosotros, es nuestra iglesia, nosotros estamos ahí, queremos tener ese encuentro con Dios y queremos que nos ayuden, que nos abran las puertas? ¿Qué consejo les da a ellos? ¿Qué les pedimos nosotras como madres en la iglesia? Yo creo que una de las primeras cosas que les diría es que cuando vean a esta familia que esté frente a ustedes, están viendo a una familia con necesidad de ser recibidos en la iglesia, ser aceptados en la iglesia. No quiere decir que tengan que decir que sí a lo que les están pidiendo, pero les están invitando a decir, ¿cómo puedes ayudarme? Si no tienen esa respuesta inmediata, está bien. Vayan con Jesús, vayan con el Espíritu Santo, traigan en su corazón esta familia y digan, Señor, ¿qué hago? Así sea ponerle unos audífonos y ayudarles a que aprendan las oraciones más hermosas, repetitivas que tenemos en nuestra liturgia, el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, pero con eso que parece tan poco, lo que están comunicando es, te acepto. Lo que están comunicando es, bienvenido. No que necesitemos la invitación de un ministro, Dios nuestro Señor nos invita a tener una relación con Él. Dios nuestro Señor nos invita a sus sacramentos. Pero ustedes como ministros están teniendo una oportunidad de respuesta. Si no tienen la respuesta correcta, no importa. Tráigansela a Jesús, tráigansela al Espíritu Santo y pregúntenle, ¿qué hago, Señor? Por más pequeño que sea, hará una gran diferencia. Es importante porque siempre nos dicen, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Y a veces dicen, yo no sé, y no sé cómo hablar con esta persona, sé que no puede ver, pero no sé si acercarme, no acercarme, sé que
no puede oír, o sé que usa algún aparato para caminar, pero ¿cómo me acerco? Y como lo dice Estela, es primero viendo en esa persona que es Dios mismo que nos está invitando como hermanos a ayudar al hermano y Ujú. ver de qué manera podemos servir. Y como dice usted, cuando no sabemos qué hacer, ¿a quién le preguntamos? Si no es a Dios a través del Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe. Como personas, pero también en nuestro trabajo que sea, ¿no? En la iglesia o como compañero de banca, es recibir. um, Hemos visto que a la gente cuando se sienta a nosotros alrededor o a nuestro lado, es sonreírle y recibirlo como miembro de la parroquia. Es una sonrisa hace la diferencia, un gesto amable hace la diferencia y eso somos llamados por Así es, Cristo, ¿verdad? una sonrisa y un gesto amable pueden decir bienvenido. Eh, Bienvenido. eh, y sí, a veces como profesionales se crea un poquito de esta barrera de pensar, es que no sé cómo enseñarle a esta persona Ujú. porque esta discapacidad me impide utilizar los métodos a los que estoy acostumbrado. Entonces, si sale un poquito de ese ámbito profesional simplemente a pensar, ¿cómo me comunicaría con esta persona? ¿Cómo haría una conexión con esta persona? Y muchas veces incluso música, si hay una parte de lo que están haciendo ya en su programa que incluye música, esa es una manera de alcanzar a cualquier persona. Sí. No, yo creo que la música es la mejor, una de las oraciones que podemos hacer, el canto, ¿verdad? Oramos doblemente al Señor. Y qué bonita manera de cerrar nuestra charla, nuestra conversación. La primera de muchas, esperamos que sea la primera de muchas conversaciones con usted, Estela, y gracias por compartir esos momentos de su familia, y que a mí en lo particular me ayudan como madre y como parte de la iglesia, ¿verdad? De saber que es importante de amarnos unos a otros y querernos unos a otros y recibirnos, ¿verdad? Como un cuerpo mismo que somos. Y nos gustaría mucho que nos cerrara esta hermosa conversación con la oración que usted le reza a sus hijos. Claro que sí, en el nombre del Would you, Padre, del Hijo y del would you add Espíritu Santo. the prayer bowl? Amén. Thank you. Señor, ilumina la mente de nuestros hijos para que conozcan el camino que deseas para ellos, para gloria tuya y para su salvación. Sosténlos con tu fuerza y rodéalos de personas que respondan a tus inspiraciones divinas. Ilumínanos a nosotros, sus padres. Vamos a ayudarles a reconocer su llamado cristiano. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Estela. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Bye.